Nos encontramos en la Gran Mezquita de Valencia, la gran referencia de los musulmanes en la Comunidad Valenciana. Acompañados a entrevistar a los representantes de este culto. ¿Ser musulmán implica en todos los aspectos de su vida? Según las leyes de Allah, de Dios y del profeta, a respetar a todas las órdenes, las obligaciones que están escritas sobre él. Entonces, en todos los aspectos de su vida, está bastante responsable delante de los ojos de Dios y de la religión. ¿La ostentación es compatible con la limosna? Cuando al mismo tiempo una de las obligaciones y uno de los pilares del Islam, o sea, el segundo pilar es lo que llamamos al-zakat. Al-zakat es una cosa aparte de la limosna, es una obligación sobre los ricos de dar dinero a los pobres, mientras que el dinero que tiene una persona es obtenido de una forma lícita, no hay ningún problema en tener bastante dinero. O sea, la compatibilidad entre la riqueza y el Islam es total, o sea, que tú puedes tener el dinero, todo lo que haga falta es ser un buen musulmán, y puedes no tener nada de dinero y ser un mal musulmán. ¿Tiene algún tipo de significado los pañuelos que llevan las mujeres islamitas o musulmanas? O sea, las mujeres musulmanas están llamadas a ponerse el pañuelo. O sea, no es solamente una orden que tienen para mujeres musulmanas. Hoy en día, incluso si tú ves o buscas una imagen de la Virgen María, no puedes encontrar ninguna imagen de la Virgen María que no esté tapada. ¿En algún momento os habéis sentido discriminados por Occidente? Históricamente, pues si no podemos fijar, pues cuando al principio el Islam se expandió de una forma que llegó prácticamente hasta el Andalus, hasta España. Y ahí se nota, pues eso fue que se han convivido durante muchísimo tiempo varias civilizaciones, varias culturas, y prueba a ello la arquitectura que existe en Granada, la arquitectura que existe en Toledo y todos los demás. Pero a cambio, o sea, después, cuando empezó el colonialismo hacia otros países, de parte de europea y cosas de estas, pues la cosa cambió. O sea, digamos que al día de hoy, lo que hizo el Occidente, de alguna forma, o sea, las marcas que está dejando, o sea, debido no por temas religiosos, por temas de guerra, por muchos temas, o sea, la huella que está dejando en los países musulmanes, en los musulmanes, es más huellas de desastre que de construcción. ¿Qué opina usted sobre las personas que, en nombre del Islam, imponen sus creencias y matan a personas? Hay una gran diferencia entre lo que es el Islam y lo que son los musulmanes. Una cosa es lo que dice el Islam, que está bastante claro, que lo que dice el Corán y que lo dice As-Sunnah, o sea, nuestro profeta. Eso es lo que hay que seguir por los musulmanes. Y otra cosa es que lo que hacen los musulmanes, que a la hora de la verdad es que son cosas propias que cada uno intenta hacer por su propio pensamiento, que por muchísimos motivos son bastante equivocados y no tienen nada que ver con el Islam, y al fin y al cabo pues dan una mala impresión sobre lo que es el Islam. El Islam no es el pensamiento individual. El Islam es una religión de toda una comunidad, de todos los seres humanos, para vivir en paz, para que no haya ningún conflicto. Y lo que piensan algunos por motivos propios e imponen como su propia religión o como en nombre del Islam, eso no tiene nada que ver con el Islam.